Tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. La empresa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Siete en punto de la mañana, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en Vital. También estamos y le mandamos un saludo a nuestra teleaudiencia. Estamos en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD, obviamente también en Tribu Televisión, canal 20. Hoy estamos viernes 25 de julio del año 2025. Muy buenos días, Aarón, ¿cómo estás? Buenos días, Rumi, buenos días a todos y entramos de inmediato con las 5 de Altavoz, porque Altavoz pone a tu alcance las 5 principales noticias que debes revisar para iniciar el día bien informado, por cortesía de Deli Bakery. Y la primera tiene que ver con el Poder Judicial, que ha condenado a 21 años de cárcel al ex viceministro Jorge Cuba, quien además ha fugado del país. De esta manera, el Poder Judicial ha condenado esa cantidad de años, 21 años y 8 meses de prisión contra el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, ex titular de comunicaciones, viceministro de comunicaciones del segundo gobierno aprista, por el caso Metro de Lima. Cuba Hidalgo salió del país el último domingo por la frontera con Ecuador antes de la lectura de la sentencia. Un nuevo prófugo, entonces tenemos, Rumi, de la justicia. Efectivamente, Rafael Vela, sin embargo, señaló que aún no se ha podido recuperar de Andorra el dinero incautado a Jorge Cuba, pero también ha señalado que no se podía ampliar el impedimento de salida del país contra Jorge Cuba. Y es que el pasado 31 de enero del año 2025, la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia declaró improcedente el pedido fiscal de prolongar el impedimento de salida del país por 12 meses contra Jorge Cuba, tras aplicar un decreto legislativo dado por el Congreso. Nos referimos a esta norma, decreto legislativo 1585, para que modifica justamente la ley procesal penal de la prisión preventiva, y obviamente debido a esta situación es que este señor se fugó del país. Sí, el fiscal José Domingo Pérez había solicitado 35 años de cárcel para Cuba, a quien se les indicó haber recibido $8 millones en coimas de Odebrecht para que le ayudara a que consiguiera la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. Efectivamente, vamos a presentar la segunda altavoz, tiene que ver con el Congreso de la República. Ya presentaron la primera lista de candidatos a la mesa directiva del Legislativo, que está encabezada por José Gerí. Justamente lleva la firma de los voceros de la bancada de Somos Perú, de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Perú Libre y Acción Popular. Así es. Además de Gerí, la nómina está integrada por Fernando Rospigliosi, Valdemar Cerrón e Ilish López, quienes postulan a la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. La tercera de altavoz tiene que ver con los trenes, y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estimado que este tren Lima-Chosica podría operar recién en 3 años. De esta manera, el ministerio respectivo ha estimado que este proyecto ferroviario que unirá Lima y Chosica podría ser puesto en funcionamiento en ese plazo. Estamos hablando de 39 meses, 3 años y 3 meses justamente, aunque ya se están evaluando mecanismos para reducir ese tiempo mediante un proceso acelerado. Así lo adelantó el viceministro de Transportes, Ismael Sutra, al término de una mesa técnica, de la segunda mesa técnica en torno al tren Lima-Chosica, donde no acudió el alcalde de Lima ni tampoco los funcionarios de la municipalidad. Sí, y sobre eso, Verónica Zambrano, jefa de Ocitran, pidió a la municipalidad de Lima retomar su participación en la mesa técnica. La cuarta tiene que ver con esta denuncia, y es que bailarín denunciado por Corina Rivadeneira fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida, de tal manera que la unidad de flagrancia de Lima ha condenado al ciudadano húngaro Attila Badja Soltan a esa cantidad de tiempo, 2 años y 6 meses de prisión suspendida por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la modelo Corina Rivadeneira. La sentencia fue emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de flagrancia de la Corte Superior de Lima. Además, el sujeto deberá pagar una reparación civil de 10.000 soles a favor de la víctima.
La quinta, una muy buena noticia, obviamente, el pisco peruano sigue conquistando el mundo, porque en el día del este marco del Día Nacional del Pisco, que este año se celebra el domingo 27 de julio, la Asociación de Exportadores, ADEX, ha informado que los envíos de esta bebida de bandera emblemática del país alcanzó los 4,1 millones de dólares hasta mayo, y esto implica un crecimiento de 8,4% frente al mismo periodo del año anterior. Sí, una noticia muy importante. Y así fue. Estas fueron las 5 del día, gracias a Altavoz y por cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como a sabor de casa. Los invitamos, como siempre, a visitar su local favorito de Deli Bakery. Y también los invitamos a suscribirse en el canal de Altavoz. Estamos como Altavoz Noticias. Estamos en el YouTube. Nos complace en presentar ya de inmediato al joven politólogo Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano, quien ya presentó el pasado 23 de este mes la agenda social, nada más y nada menos que en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho. Muy buenos días, Enrique Valderrama, ¿cómo estás? Bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, Rumi, muy buenos días, Aarón, encantado, como siempre, estar en Altavoz, un honor. Un día propicio justamente presentar la agenda social, un día que tiene como efeméride, es un día feriado además, el Día de la Aviación Peruana, un día donde José Abelardo Quiñones se alzó a las estrellas, ¿no?, convirtiéndose en un héroe nacional. Precisamente, ¿qué te motivó presentar esta agenda social en este día tan importante? Considero que lo más importante es poner los intereses del Perú por delante. Y evidentemente algo como lo ocurrido en esta efeméride grafica sin duda que la patria está primero. Y hoy día vemos en la política que los intereses absolutamente personales o de pequeños grupos se imponen a la agenda nacional prioritaria de las mayorías populares. Incluso también los grandes problemas que destacan algunos medios de comunicación respecto pues a problemas judiciales, fiscales de determinados políticos, son lo que se debate en la agenda. Y creo que un partido histórico como el APRA, un partido de 100 años, tiene la obligación de decirle a la población y evidentemente también a los tomadores de decisiones, a los medios de prensa, a la sociedad civil, que hay una gran agenda social que se tiene que trabajar y que hay que priorizar estos grandes temas, pero no en una discusión, digamos, estéril o frívola, sino presentando además a especialistas en cada una de las áreas. Esa fue la intención de hacerlo. Además también en San Juan de Lurigancho, que es pues el distrito más grande del Perú. Además es el distrito donde se definen las elecciones generalmente, ¿no? Para municipales, para regionales, incluso para generales, ¿no? Y está definitivamente pues azotado por el tema de la inseguridad. Y creo que es un gesto importante empezar a plantear temas fundamentales que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana, pero también con otros grandes temas como la conectividad vial, la generación de empleo, y otros aspectos importantes. La presentación contó con unos 45 técnicos aproximadamente. Ese es un tema que yo te quiero indicar. No había visto hace muchísimo tiempo que en este caso un precandidato por un partido histórico justamente presente esa cantidad de técnicos para impulsar una determinada agenda, en este caso la agenda social. Estamos hablando de 45 técnicos interdisciplinarios justamente para presentar y darle solución, en todo caso propuestas de solución a los más graves problemas del país. Es la expresión de una gran corriente de renovación que aún no define su participación en la interna presidencial. No es una presentación personal mía como precandidato. No hemos definido aún si esta corriente de renovación puede entrar en grandes consensos con otras expresiones del APRA y participar dentro de una plancha o no hacerlo, o incluso participando, cuál sería el orden de los factores de determinadas personalidades o personas que pueden ser representativas de la corriente de renovación. Lo que sí tenemos absolutamente claro es que tenemos que volver al debate programático social en el país, pero esto tiene que empezar en casa. Yo lamento mucho que en los últimos años el APRA haya perdido un poco el volumen social. Creo que el último aprista que puso un tema social en la mesa fue hace ya 7 años aproximadamente, y fue Alan García con el tema de la anemia.
Creo que hay que empezar a mover estos asuntos de manera potente, pero lógicamente técnicamente estudiados. Y esa ha sido la razón de la presentación del día miércoles en San Juan de Lurigancho. Importantísimo, 45 técnicos, 45 especialistas que le dan una visión diferente a la realidad del país, buscando soluciones a esos álgidos problemas que nos agobian. Uno de los temas, como lo ha señalado, es la inseguridad ciudadana. Y también, como sabe perfectamente, Hernán Garrido Leca ya se alzó en Piura, ha empezado una suerte de campaña proselitista al interior, obviamente, del Partido Aprista para ser candidato para la presidencia. Y obviamente el eje de su discurso es la inseguridad ciudadana, que coincide también con lo que tú estás planteando en el caso de San Juan de Lurigancho. Bueno, yo tengo un profundo respeto y afecto por Hernán Garrido Leca, somos grandes amigos. Creo que es una de las personas más inteligentes que definitivamente tiene el debate político actual. No hablo solamente del APRA, sino hablo en general a nivel externo, tiene grandes ideas. Yo saludo su desplazamiento, su gira y que empiece a poner algunos temas fundamentales en el debate, como el asunto de la seguridad, de la inseguridad, o como también, por ejemplo, el asunto de la formalización o la normalización, que es uno de los conceptos que él maneja para el tema del emprendimiento. Y evidentemente todo este Perú que no encaja dentro de los moldes que algunos consideran absolutamente necesarios. Habla justamente de la nueva normalidad, porque precisamente hay un mayor cantidad de personas que están en ese limbo, ¿no? Buscando el día a día, generando empleo, invirtiendo, incluso en situaciones de inseguridad. En eso tenemos una gran coincidencia con Hernán. Y también definitivamente en el enfoque de que, digamos, el primer anillo de pobreza puede ser definitivamente atacado por soluciones de mercado, pero la pobreza extrema definitivamente tiene que tener una acción directa del Estado. Yo saludo mucho su prédica y estoy convencido de que si la corriente de renovación decide presentar una plancha presidencial, él sería una persona con la que se podría debatir democrática y alturadamente, y creo que eso le haría mucho bien a la APRA. ¿Tú ya eres precandidato presidencial? No, justamente acabo de decir que en la presentación lo que estamos haciendo es que algunas expresiones de la corriente de renovación del partido, que tiene muchas, presente concretamente un equipo técnico y lógicamente dentro de eso va a venir el análisis de presentar una plancha presidencial o no, y este análisis se diludizará en las siguientes semanas y evidentemente también el orden en el cual se presentaría esta eventual o potencial plancha. Pero definitivamente lo que sí vamos a aportar al debate va a ser una agenda programática concreta. Y creo que es importante señalar que esto, como tú bien mencionas, no ha sido una práctica usual o no es una práctica usual ahora en ningún partido. Yo animo a los demás espacios dentro del APRA que están construyendo una propuesta que también pues podamos incluso impulsar quizás un debate no solamente de voceros, sino de equipos técnicos. Pero no solamente en el APRA, sino imagínate esto, transpolarlo a los diferentes partidos políticos en el país. Que muestren a los técnicos, que muestren sus propuestas de una manera transparente, ¿no? De cara precisamente a que el público esté informado respecto a lo que los partidos políticos buscan hacer de llegar a la presidencia. Eso es importantísimo. ¿Tú crees precisamente que podrían de alguna manera los partidos políticos avanzar en esta dirección? Ojalá, porque hay algo que me preocupa muchísimo. Algunos hablan de situaciones muy potentes, ¿no? De grandes reformas y grandes cambios. Pero si uno no presenta la forma de cómo las va a abordar, ni con quiénes, ¿no? Y con quiénes, lógicamente eso puede ser demagogia total. Nosotros tenemos, lógicamente, algunos temas bastante disruptivos en la propuesta. Cosas, por ejemplo, que tienen que ver con un programa nacional potente de crédito popular que se va a basar en garantías del BCR y que va a tener, lógicamente, el objetivo de abaratar en parte el costo del crédito financiero, que es uno de los grandes temas. Vamos a conversar sobre ello luego de la pausa. ¿Qué te parece? Perfecto, encantado. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista. Por ahí ya le estoy lanzando, creo yo, me estoy adelantando. Sin embargo, ahí dice, vamos en esa dirección. Vamos a regresar en breve. Estamos en Altavoz en Vital. Estás en Vital TV. Ya volvemos.
Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Con 17 del mes 7, estamos en Altavoz, estamos en Vital 91.1 FM editorial y también estamos en televisión a través de Movistar Televisión justamente y Tribu Televisión. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el partido aprista peruano. Estuvimos hablando hace un momento de una situación complicada en el país, como sabemos, el tema de la inseguridad, lo dijiste, y el tema de la salud. ¿Cómo avanzar, por ejemplo, en el tema de la salud en el país cuando obviamente hay crisis por medicamentos, cuando en los hospitales no hay tomógrafos o están malogrados, adrede posiblemente malogrados, no hay equipos de rayos X o están malogrados? El país, los peruanos, las peruanas demandan una atención adecuada en los centros de salud del país. ¿Cómo avanzar en el tema de la seguridad ciudadana si el señor Santibáñez, por ejemplo, parece que es el PCM en la sombra después de haber hecho una desastrosa gestión en el Ministerio del Interior? Eso también hay que decirlo. Con un abultadísimo presupuesto, además. Absolutamente. Hay algo que quiero decir respecto a la corriente de la renovación y el esquema programático. Fundamentalmente nosotros vamos a tocar tres grandes dimensiones. La primera va a tener que ver con la seguridad ciudadana.
la segunda con la generación de empleo y la tercera con los aspectos de la justicia social. Esos son los tres grandes ejes de la propuesta. En el asunto de la generación de empleo hay que decir que nosotros proyectamos la posibilidad de generar en el Perú 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Y en el esquema de la justicia social, lógicamente, lo dividimos en dos, en los aspectos de defensa, digamos, del ciudadano frente al abuso o posición de dominio de determinados oligopolios, monopsonios en el país, una realidad que existe, que la izquierda marxista radical también denuncia, pero digamos las soluciones que proponen pues no son técnicamente estudiadas a diferencia nuestra. Y en la otra dimensión, lógicamente los grandes temas de la salud pública, de evidentemente la educación pública también. Respecto al tema de la inseguridad, lógicamente creemos en 4 grandes decisiones. 3 de ellas son reformas. Reforma de la policía, reforma del INPE, reforma del sistema de justicia y un cambio de enfoque en el tema de las fronteras en el país. La policía pretendemos nosotros que pase de 130.000 a 250.000. Creemos en la creación de un grupo especial de inteligencia. Creemos en la reforma de la policía, trayendo para asesorarnos a las mejores policías del mundo. Creemos en la construcción de 12 a 24 megapenales en el país, en una primera etapa de administración privada. Y lógicamente creemos también que tenemos que descansar aún más en las Fuerzas Armadas, potenciándolas para poder cuidar mejor las fronteras, darle el marco normativo para ello y pasar lógicamente de 30.000 soldados en el caso del ejército a 50.000, además reivindicando un tema que es absolutamente injusto. La propina que reciben hasta ahora es de 260 soles, más o menos. Sí, pues no puede ser esto. Yo creo que es una injusticia. Claro. El Congreso en el 2011 tenía 350 millones y hoy 1.400 millones. Evidentemente planteamos también una política, digamos, paralelamente a esto, de algunos gestos concretos. Uno de ellos es la austeridad en el gasto público. Si nosotros reducimos el presupuesto del Parlamento a la mitad, tendremos en 5 años 3.500 millones de soles para poder invertir socialmente. Y vas a reducir ministerios también. Yo creo que hay que entrar al gran debate sin tocar, y lo pongo por delante, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y lógicamente también el Ministerio de la Mujer. Creo que podríamos pasar de 19 sectores tranquilamente a 12 o a 14. Sí podríamos hacer, digamos, una reforma de esa naturaleza. Pero una reforma que me parece aún más importante y fundamental que esa es la siguiente. Yo creo que el APRA tiene públicamente que plantear el gran debate de la descentralización en el país. Dicho sea de paso, significa, desde este punto de vista, el debate sobre el balance y liquidación de la departamentalización de Toledo. Que para todo efecto práctico creo que fracasó tremendamente y ha creado parte de los grandes monstruos que hemos tenido en la política nacional, el señor Álvarez, por ejemplo, el señor Vizcarra, entre otros. Yo creo que ese esquema tiene que revisarse y tiene que ponerse en el debate central. Macrorregiones. Yo creo en las macrorregiones, sin duda. Sí. Un tema importante que lo señalaste también es el tema de los monopolios en el sector financiero, por ejemplo. ¿No es posible que nos cobren muchísimo por un crédito? Es decir, nos cobren muchísima tasa de interés y nos paguen muy poquito cuando ahorramos en los bancos. Esto es realmente injusto. ¿Cuál es la visión de esta agenda social que lideras en el APRA para de alguna manera revertir, poder acercar el crédito a la gente que lo necesite, con ello impulsar empresa, con ello impulsar empleo? Primero hay que señalar algo. Hay algunos que son, digamos, liberales o neoliberales incluso, y se fijan mucho en algunas políticas, sobre todo en tema de libertades públicas, etcétera, de los Estados Unidos, que definitivamente en alguna dimensión es sin duda destacable. Pero olvidan que en el debate fundacional de lo que es hoy pues la democracia norteamericana, no solamente estaba el debate de las libertades políticas, sino estaba también contra la tiranía, digamos, de los dictadores, pero también contra la tiranía de los monopolios. Es decir, toda la regulación o la inspiración de la regulación antimonopolio viene justamente de los Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo atrás. Claro, exactamente, leyes antitrust. Por eso considero importante y fundamental decir que hay algunas cuestiones que se tienen definitivamente en el país que revisar. El tema del costo del crédito financiero, yo creo que puede tener impulso de soluciones de mercado, lógicamente. Creo que hay aquí 4 bancos que controlan casi el 80% de la oferta financiera en el país. Pero además y fundamentalmente creo que si nosotros impulsamos un gran programa nacional de crédito popular con garantías del Tesoro y del BCR o del BCR por alrededor de 5.000 millones de dólares, es decir, más de 15.000 millones de soles aproximadamente, para colocar a través de la banca privada
a un interés lógicamente menor, ya que tendrías pues una oferta importante, para ser aplicado para pequeños productores del campo, para MIPES, para pescadores artesanales y para esquemas populares de construcción, yo creo que podríamos avanzar de una manera muy importante en ese tema. Estamos hablando de empresas populares, además, que salen del pueblo y buscan darle empleo al pueblo. ¿Por qué el Estado tuvo que dar grandes avales y grandes garantías para las grandes empresas a través del Reactiva? Que es exactamente lo que estoy planteando, solamente que en el enfoque popular. Y tú sabes, Rumi, Aarón, que se ha estudiado el asunto del crédito, y evidentemente los mejores pagadores, curiosamente, son los pequeños. Por cierto. Exactamente. El tema de la corrupción, recientemente hemos hablado de un ex viceministro aprista, se ha fugado, ha tenido una sanción del Poder Judicial. ¿Cómo atacar de alguna manera desde adentro del APRA, digamos, estos signos de presunta corrupción que existen y que podrían existir? Yo creo que hay que definitivamente impulsar un debate para poder ser sumamente duros alrededor del asunto de la corrupción. Creo que hace falta potenciarlo. Me parece que lógicamente dentro del gran esquema de la corrupción que ha ocurrido en los últimos años tiene que dejarnos algunas lecciones. Y hoy día este asunto de la corrupción más urgentemente se está expresando en el tema de la inseguridad. Es decir, gente, vamos a poner ejemplos claros, sin herir ninguna sensibilidad. Yo respeto mucho al pueblo uniformado, que le llame el APRA. Lo respetamos siempre mucho, hemos tenido una muy buena relación con la policía. Hoy día vemos bandas enteras constituidas por policías. Vemos que hay algunas zonas del país que están declaradas en emergencia bajo control militar, donde supuestamente la producción de la droga tiene que ir disminuyendo y no disminuye. Vemos obviamente no podemos generalizar a la policía, que hace una gran labor. Lógicamente. Sin embargo, digamos, hay que atacar a ese sector minúsculo que se infiltra en la policía y hace lo que le da la gana. Yo digo abiertamente que lo que hay es una guerra de poder en el Ministerio Público que me parece sumamente ignoble, y yo diría que, digamos, podríamos tener derivadas de corrupción grande alrededor de esta pugna. Vemos en el Poder Judicial también algunos desórdenes o incluso algunas sentencias extrañas que no se podrían explicar si no fuera por una motivación económica. Por lo tanto, el APRA va a plantear en el debate público, la corriente de la renovación, que a todo juez, policía, fiscal o militar que se coluda con organizaciones criminales, hay que cambiar la normativa para que merezcan cadena perpetua. Ajá. Y en una cárcel común. En una cárcel común, claro. Yo no creo, sinceramente, que podemos decirle al pueblo, vamos a salirnos del sistema interamericano de justicia, vamos a aplicar la pena de muerte, tal. Es un debate que yo estoy dispuesto a impulsarlo. Demandaría además muchísimo tiempo. Que demandaría muchísimos años, y la gente quiere soluciones y gestos contundentes ya. Lo que estoy planteando no requiere este tipo de reformas. Lo podemos implementar, digamos, rápidamente una vez que esperemos que el APRA llegue al poder con los votos del pueblo. El hambre en el Perú, hay hambre, como sabe, la pobreza creció debido a la pandemia y también por inacción del gobierno, decisiones desacertadas que obviamente ha implicado que mucha gente en el país todavía siga con hambre. Respecto a ello, ¿ustedes qué plantean? Bueno, nosotros estamos planteando dentro del programa de la Agenda Social un gran programa nacional de alimentación popular que además impacte sobre la producción agraria también y la pesca artesanal, porque lógicamente estamos pensando en buscar en grandes mercados externos, pero creo que hay que impulsar el mercado interno también. Nosotros planteamos un programa de alimentación popular cuyos proveedores sean pescadores artesanales y lógicamente pequeños productores del campo, pero un programa bien estructurado que presentaremos pronto, pues obviamente Caliwarma y Huasimicuna ahora están manchados por la corrupción. Una última pregunta, y es que los obreros de construcción civil van a acceder a salud con 2 meses de aporte. Es una decisión tomada por el Congreso, al menos hicieron una. En buena hora por los trabajadores de este importantísimo sector construcción civil. ¿Cuál es la agenda del APRA respecto a los trabajadores de construcción civil? Yo creo que 2 cosas fundamentales. Primero, decir que nosotros vamos a generar empleo en el país, 3 millones de puestos de trabajo, pero no vamos a entrar a la flexibilización de la legislación laboral de ninguna manera. Creemos en la posibilidad de impulsar trabajo sin recortar derechos a los trabajadores. Y evidentemente en el tema de la construcción, además de impulsar los grandes proyectos, etcétera, vamos a plantear, el APRA va a plantear que puede generar la posibilidad de construir 400.000 viviendas sociales en el país, lo cual estoy seguro que impulsará también el empleo de este importante sector, a quienes saludo y me parece correcto, por lo menos hicieron una, como dices, lo que ha hecho el Congreso. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en Altavoz, en tu despedida de las audiencias. Bueno, un saludo a la inmensa audiencia de Altavoz,
y sobre todo a mis queridos compañeros del partido. Trabajemos juntos por el relanzamiento de la gran obra de Ella de la Torre. Muchísimas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el Partido Aprista Peruano y precandidato también a la presidencia por esta organización histórica. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. y 7:32 de la mañana estamos de regreso en Altavoz, tu programa preferido de lunes a viernes a las 7 en punto de la mañana. Estamos con John Oliver, secretario de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Muy buenos días, señor John Oliver, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y agradecerle por el espacio que nos brinda y poder desarrollar algunos temas que venimos avanzando. Hay una situación muy interesante porque, como sabemos, el Congreso de la República ha determinado lo siguiente, y es que los obreros de construcción civil al que usted representa van a poder acceder al servicio de e-salud con 2 meses de aporte. Es una buena medida. ¿Al fin cree usted que el Congreso se hizo una?
Sí, no, felicitar la decisión unánime de la Comisión Permanente que el día de ayer, por mayoría amplia, aprobó ya en segunda votación el proyecto de ley presentado por la Federación mediante el congresista Raimundo Mercado, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es el beneficio que ustedes van a recibir? Este proyecto de ley nace de las diversas opiniones, las diversas asambleas que realiza la Federación a nivel nacional, y como los mismos dirigentes de la Federación Obrero de Construcción hemos pasado y pasamos por esta injusticia social que hay en ESALU, ¿no? ¿En qué consiste? Los trabajadores del sector construcción ahora podrán tener acceso a ESALU, ya no con la norma inicial que dice la 296790, la Ley de Modernización de la Seguridad Social, que les pide a todos los asegurados acceder a ESALU con 3 meses de aportes consecutivos o 4 no consecutivos. En este caso, el proyecto de ley planteado por la Federación inicialmente pedíamos un mes para que el trabajador de construcción pueda acceder a ESALU con un mes de aporte, pero así lo presentamos y sabíamos que esto iba a variar, ¿no? Porque iban a haber negociaciones, iban a haber conversaciones, mesas de trabajo, y el proyecto evolucionó, cambió, ¿no? Ahora se determinó en la mesa de trabajo técnica en economía por ciertas disposiciones económicas que no sea con un mes, ¿no? En un acuerdo con los trabajadores, con la Federación, se acordó ver que sea con 2 meses, ¿no? 2 meses. 2 meses, ¿no? Esto es importante porque los trabajadores de construcción civil pues no tienen empleos permanentes, estamos hablando por obras, por contratos, por lo tanto tenía que haberse aminorado la exigencia para poder recibir en este caso el servicio de salud tan elemental, tan necesario. Sí, de verdad que es un gran paso que hemos dado. La Federación felicita y saluda la decisión de justicia que se hizo el día de ayer, porque los trabajadores a nivel nacional somos eventuales. Una de las características que nacen de los trabajadores de construcción civil es su eventualidad, su alto riesgo, ¿no? Donde trabajamos. Y esto hace que los trabajadores a nivel nacional no podían acceder, y no solamente ellos, sino sus familias, como lo llama ESALU, los derechohabientes, no podían acceder al seguro social, ¿no? Tenían varias quejas, lo hemos vivido personalmente, los dirigentes y los trabajadores, no podíamos acceder, trabajábamos 2, un mes a veces, ¿no? O a veces 3 meses, y accedíamos al seguro, y de ahí para que nos den la cita teníamos que esperar 6, 7 meses más. O sea, era imposible que el trabajador de construcción civil acceda a ESALU. Ahora lo que estamos saludando es esta evolución que ha habido, esta aceptación que ha habido, amplia aceptación, no solamente en la comisión permanente, sino también en las comisiones de trabajo y economía. Porque el proyecto, si bien es cierto, ha sido aprobado ayer, 24 de julio de 2025, el proyecto fue presentado por la Federación mediante el congresista Mercado el 21 de junio de 2023. Caramba. Sí, muchísimo tiempo. La verdad que no ha sido fácil, ha sido una lucha constante de la Federación en sus bases a nivel nacional, el venir avanzando en las mesas de trabajo, porque fuimos destinados a 2 comisiones, que fue la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía, en las cuales hemos venido avanzando, hemos venido debatiendo, hemos venido trabajando mesas técnicas de trabajo, más que todo para exponer desde el punto de vista de los trabajadores la necesidad y la injusticia en que nos encontrábamos. Exacto. Y poder evolucionar y llegar a este ya dictamen favorable por mayoría. ¿Y a cuántos va a beneficiar? ¿A cuántos trabajadores? En el sector construcción tenemos actualmente el informe de la PLAME, tenemos un monto global de 200 trabajadores que están ahorita en PLAME, en la planilla, ¿no? Esa es la evolución que hay. Pero si esto le sumamos las familias, ¿no? Esto se engloba, ¿no? Y creemos que es una buena decisión del Congreso, porque muchos compañeros, como repito, no tenían acceso a ESALU, hacían sus aportaciones, y nosotros hemos puesto la posición clara, porque si bien es cierto, en la ley en que acoge a la seguridad social es la 26790, la ley de la modernización, así está determinada, ley de la modernización de la seguridad social, que para nosotros no era tan moderna, porque no distinga los regímenes especiales. Los regímenes especiales no tenemos esa estabilidad que tienen el régimen común, que ellos ingresan a trabajar y tienen una estabilidad que les permite acceder al seguro.
Los trabajadores de construcción civil no, nos regimos por la duración de la obra. Claro que sí, porque a veces los proyectos y las construcciones no duran, pues no son eternas, ¿no? Termina el proyecto y se termina el empleo para ustedes. Lamentablemente así es, ¿no? Muchas autoridades entienden que si una obra dura 8 meses, el trabajador de construcción civil va a trabajar 8 meses, cosa que le hemos dicho que no es así, porque como en todos sitios y como en toda profesión, tenemos especialidades. El trabajador de quien le habla es fierrero de profesión, ¿no? El fierrero, ¿qué es lo que hace? Ingresa, si bien es cierto, ingresa primero, pero también es el primero que sale de la obra. Cuando un fierrero ingresa a hacer las estructuras metálicas, las parrillas, las columnas, la viga, ¿no? Toda la estructura metálica. Pero eso no dura, en una obra de 6, 7 meses, no durará 2 meses, a máximo. Y después se queda sin trabajo. Y después tengo que salir a buscar trabajo. ¿Y cuál es la injusticia que tenía o que tenemos hasta que se promulgue la ley? Es que el trabajador, por buscar un trabajo estable, un trabajo digno con beneficios, llega a una empresa y ahorita yo estoy desempleado y solicito trabajo a una empresa y yo estoy lógicamente ahorita en el CIS, ¿no? Y la empresa me contrata a mí. La empresa me contrata y me sube a su planilla, que su planilla después de 72 horas dice que yo tengo que estar en planilla, la ley, ¿no? Y una vez que yo figuro en planilla, el CIS automáticamente me saca de su sistema. El CIS ya me pone una alerta en rojo que yo no me puedo atender en el CIS porque yo ya estoy en planilla, yo ya soy asegurado. Para salud. Pero para acceder a esa salud, la norma básica es tener 3 meses consecutivos. Terrible. O 4 no consecutivos. No puede ser, entonces en ese lapso de tiempo ustedes están desprotegidos. Totalmente desprotegidos, no tenemos ni CIS ni de salud. Ahora con 2 meses de deporte. Justamente. Ahora, claro, ahora va a cambiar. Esa es una de las preocupaciones que algunos precandidatos, por ejemplo, en el caso de Hernán Garrido Leca indicó. No es posible que los trabajadores se puedan quedar en el aire. Se requiere, digamos, la atención adecuada en salud en todo ámbito. No es posible que una persona que esté en el CIS o que esté en salud, por ejemplo, no pueda atenderse en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas porque se requiere tener CIS. Sí. Hay muchas personas que en ese interín de cambiarse de salud al CIS se mueren. Sí. Se mueren y no son atendidas. Entonces es una injusticia. Se tiene que hacer una revisión de la 26790, de la famosa ley de la modernización. Si bien es cierto, una ley cuando se crea nos parece bien, ¿no? Pero va evolucionando y se van viendo los defectos y las fallas que tiene. Desde la Federación hemos asumido ese compromiso y creemos que es un paso inicial fuerte, que hemos avanzado. Pero como usted lo ha dicho, la seguridad social debe llegar no solamente para un grupo, sino para todos, debe ser amplia, ¿no? Se tiene que revisar y se tiene que cubrir estas falencias que hay, subsanar estos temas que hay. Señor John Oliver, Hernán Garrido Leca en el norte ha empezado su campaña proselitista al interior del Partido Aprista porque quiere ser candidato a la presidencia. Señaló que el punto fundamental, digamos, la base sólida para empezar una campaña es atacar la inseguridad. Y ustedes, los trabajadores de construcción civil, han sido atacados muchas veces, tienen dirigentes que han sido asesinados, es decir, la inseguridad nos golpea a todos. ¿Cómo está la situación en el sector del que usted representa? Sí, usted lo ha dicho, ¿no? Los medios de comunicación están al tanto de esta inseguridad que se ha desbordado en el Perú, ¿no? Escuchaba el día de ayer que se planteaban varias metodologías por parte del Estado, ¿no? Pero que hasta el momento de ahora son insuficientes, no registra una baja considerable, no hay. Pero sí saludamos la posición de aquellos partidos políticos que están haciendo alianza, ¿no? Y están participando en política con esa firme visión de que se debe haber una acción fuerte, mano dura y más que todo un plan, ¿no? Un plan que lo tengan escrito y que sobre todo lo respeten para que esta situación en el Perú que se ya desborda los límites y en construcción civil es peor, usted lo ha dicho, contamos con 22, es triste decirlo, ¿no? Esto no es una meta, pero es triste decirlo, la contabilidad que tenemos son 22 dirigentes asesinados y el último fue el compañero Arturo Cárdenas en nuestro mismo local, saliendo del local histórico de la Federación, fue victimado con más de 6 tiros el compañero, ¿no? Y fue asesinado, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta de su crimen, ¿no? Pese a haber brindado toda la información, todas las cámaras, todo lo que pudimos nosotros indagar, ¿no? El ministro Santisteban se fue, Santibáñez, Santibáñez
se fue, con él coordinamos y vimos varios temas, varios avances, ¿no? Y hubo el compromiso de poder decir, señores, aquí este es, nunca se fue, ¿no? Y no tuvimos respuesta. Y al igual nuestro 21 más dirigentes asesinados, no hay respuesta. El crimen campea en construcción, se está empoderando, y el poder económico que esta gente tiene. Sí, pues. Ahora falta que el Ejecutivo promulgue la norma. Han hablado con alguien del Ejecutivo, no lo va a observar, ¿no? Regresando a ese tema, sí, ¿no? El día de ayer fue la votación, ¿no? Ahí ya cumpliendo el reglamento del Congreso de la República, después se necesitaba una segunda votación, el día de ayer ya fue aprobada. Nosotros hace como 2 meses más o menos nos hemos reunido con el Ejecutivo, con la Presidenta, hemos tenido que reunirnos para ver este tema, en el cual en su momento, ¿no?, le explicamos que estaba, ¿no?, la Federación, es una lucha histórica de la Federación hacer esta reivindicación, ¿no? Así como logramos... de hecho, tiene que tener la luz verde. Obviamente el Ejecutivo tiene que darle luz verde a esta norma. Asumimos que sí, y de lo contrario estamos listos y dispuestos, porque el Congreso ya hizo su trabajo, nos toca a defender los votos. A defender los votos, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, John Oliver, por estar en Altavoz en Vital. Gracias. Tu despedida de las audiencias en radio y televisión. No, agradecerle el espacio por siempre estar prestos a este tema, a ayudarnos a difundir, a llegar a los trabajadores, y que estén atentos, ¿no?, a la promulgación de esta ley. Y como vuelvo y repito, la Federación la va a defender, la Federación en sus 200 bases la vamos a defender a nivel nacional, y que estén atentos, ¿no?, a esta promulgación. Muchísimas gracias, señor John Oliver, gracias por estar en Altavoz en Vital. Estuvimos con John Oliver Cruz, secretario de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Sí. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú wow.
7:49 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, estamos en Vital 91.1 FM de tu diario y también en televisión a través de Movistar Televisión y también en Tribu Televisión. Estamos ya con Pancho Calisto, vicealmirante en retiro. Muy buenos días, señor Calisto, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buen día. Un gusto, buen día a ambos. Estamos en el mes de la patria, como sabe perfectamente, el 28 de julio, ¿no? Un día importantísimo, pero también un día antes, un 27 de julio, se celebra el nacimiento del Caballero de los Mares, ¿no? El héroe más importante, de Miguel Grau Seminario, por quien yo me quito el sombrero. Es mi héroe de preferencia. ¿Qué significa para usted como marino esta celebración, esta fecha? Bueno, Grau significa la cultura organizacional que pueda tener la Marina Guerra del Perú, ¿no? Grau es una figura que nosotros la consideramos un faro que puede guiar nuestra navegación, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Escuela Naval. Yo los invitaría a ir. Muchísimas gracias. No he tenido la oportunidad. Acompáñeme. Organicemos el tema y vayamos a la Escuela Naval para que ustedes más o menos entiendan cuál es el entorno, ¿no?, de la cultura organizacional. Imprime nuestra cultura organizacional la vida de Grau, ¿no? Es tanto así que hay una cripta en la Escuela Naval en donde están los restos, y ahí descansan los restos del almirante Grau, y que tiene una frase que nosotros tenemos impregnada en el corazón que dice: cadetes navales, seguid su ejemplo. O sea, ustedes todos los días pasan frente a la cripta y todos los días se hace un homenaje pequeño al almirante Grau, ¿no? Y se lee esa frase, ¿no? Cadetes navales, seguid su ejemplo. Es algo que nosotros tenemos muy internalizado. Además tiene su escaño perpetuo, porque también, como sabes perfectamente, fue diputado por Paita. Entonces, en nuestro Congreso, como tú acabas de decir, Rumi, existe un escaño que está segregado del resto. Claro, y se toma lista, ¿no? Claro, desde donde se toma debajo del presidente del Congreso, que es el escaño que usó el almirante Grau, ¿no? Efectivamente. Entonces Grau no solamente representa el hombre que se desarrolló en forma heroica, dicho sea de paso, en la guerra, sino es una amalgama de cosas, ¿no? Como ciudadano, como padre. Acuérdate la carta que le dirigió a su esposa, ¿no?, cuando se sabía que iba a la guerra a morir. Entonces, y le pidió que por favor no pidiera nada al Estado y que toda su poca fortuna, que no era tal, sino su sueldo, etcétera, sea invertido en la educación de sus hijos, ¿no? O sea, esa concepción de entrega al país es lo que realmente nosotros necesitamos ahora en el Perú. Y no solamente Grau, también el tema de Quiñones, que hemos estado conversando. Exactamente, ¿no? El 23 José Abelardo de julio, Quiñones, justamente la gesta heroica de José Abelardo Quiñones, ¿no? En el 41, Fuerza, claro que sí. Año 41, Fuerza Aérea del Perú. Sí. Usted comentaba que existe una carta de él donde señala que no le cambien de lugar de trabajo, que él quiere estar en su avión, al mando de su avión, para poder participar en ese conflicto. En el conflicto, sí, y le manda una carta y se la dirige directamente al presidente, y ahí está, acabo de pasársela a Aarón para que la tenga. Es un documento histórico que mucha gente no conoce, ¿no? Como tampoco la carta de Bolognesi a su esposa. Entonces, este tipo de documentación lo único que puede hacer es proyectar el nivel de compromiso que tenía esta gente con el Perú, todos estos héroes, ¿no? Grau, Aguirre, Palacios, Lucero, Descanseco, Ferré, en el caso de la Marina, ¿no? Y así podemos seguir con una lista interminable, toda la mañana podemos conversar, ¿no? Efectivamente, es importante además infundir esos valores patrióticos en los jóvenes, ¿no? Los niños. Lamentablemente hay un curso importantísimo de cívica que en su momento fue retirado, ¿no?, de la currícula, pero que debería reinsertarse. A ver, no ha sido retirado como tal, ¿no? Okay. La currícula educativa tiene varios objetivos, y dentro de ellos está la promoción y el estudio crítico de la cultura, de la historia del Perú. Es más, yo tengo la oportunidad, disculpe Pulicherry, ¿no? Tengo una ONG que se llama GISPI, ¿no?, que es QISPI, GISPI. GISPI, que le dice mucho, pero bueno, nuestra ONG tiene ese es su fin, ir por los diferentes colegios del Perú, llevando un poco la historia contemporánea de lo que le costó al Perú
lograr la paz que de una u otra manera vivimos en este momento y que está siendo amenazada con todo este tema del crimen transnacional y todo este tema de la seguridad ciudadana, que ya pasó más allá, ha extrapolado el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Pero estamos en este esfuerzo, ¿no? De que la gente no pierda la historia contemporánea y lo que nos ha costado lograr la paz que nosotros vivimos en este momento, que descansa en el sacrificio y la vida de mucha gente, ¿no? Exacto. Civiles, militares, policías, que han muerto por este país. Precisamente al respecto de lo que señalas, en reportajes en TikTok que hacen algunos medios digitales que le preguntan a la gente qué es Tarata y no saben qué es Tarata, ¿no? No saben qué fue, cómo fue el atentado, ¿no? En Miraflores. Sí, y da mucha pena. Y nosotros llevamos a los chicos la historia, no con el fin de asustarlos ni maximizarnos y ponernos en un plan de destrucción de la tranquilidad, sino de hacerles entender de lo que viven en este momento no es lo mismo que vivimos nosotros. Los coches bombas, ¿no? ¿Recuerdas que en la época que no perdíamos la luz constantemente, ¿no? Sí, y teníamos que tener un grupo electrógeno. Y había gente que se apuntaba a comprarse una tarjeta de fiesta de Año Nuevo porque decía al costado fiesta de Año Nuevo con grupo electrógeno. No sé si se acordará. Exacto, claro que sí. Entonces, claro que sí. Con grupo electrógeno. Llegamos a normalizar este tema, ¿no? Entonces, ellos no han vivido esto. Entonces, Pancho Calisto, ¿qué esperas tú del mensaje presidencial? 28 de julio muy cerquita, la presidenta tiene que dar ese mensaje al Congreso, al país, dando cuenta de sus acciones, dando cuenta de lo que hará en el último año de gobierno. Bueno, yo primero, antes que nada, espero que no sea un copiar-pegar de diferentes mensajes que ya es lo que hemos tenido y que no tenga una extensión de 5 horas, pues, ¿no? O sea, eso es hablar y al final no decir nada, ¿no? Claro. Entonces, que sea un discurso corto, que le transmita a la población no una lista de lavandería en los supuestos logros que tiene, que no son tales también, porque acordémonos que anunció un montón de cosas en el último mensaje, como la creación del Ministerio de Infraestructura que nunca se creó, la construcción de penales. La construcción de penales que hasta el día de hoy no ha construido ninguno, y así nos podríamos pasar también toda la mañana, ¿no? Pero, y que nos diga cuáles son las acciones que van a tomar como gobierno para garantizar un proceso electoral que, más allá de que sea transparente, incólume, impoluto, ¿no?, sea debidamente informado a la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda a qué nos vamos a enfrentar, porque va a ser un proceso extremadamente complejo, ¿no? Importantísimo. En materia de inseguridad ciudadana, estuvimos conversando hace un momento con un dirigente de los trabajadores de construcción civil, 22 dirigentes asesinados, ¿no? Sí. Eso no se puede permitir. Los culpables todavía no han sido identificados, no hay sanciones, obviamente no hay ningún tipo de consideración positiva para revertir esta situación. Pero ¿qué hacer? Ya estamos hartos de tanta inseguridad. Los partidos políticos obviamente tienen que incorporar, digamos, este tema dentro de sus planes de gobierno. Bueno, es lamentable que no terminemos de entender el nivel de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Y desde el más alto nivel. Este dirigente de construcción civil lo acaba de graficar claramente. 22 personas de un solo gremio han muerto. Asesinados y para nosotros ni pinta ni colorea, ¿no? Y es algo así como lo que sucedió en el Perú, que no entendimos que teníamos un coche bomba hasta que lo pusieron en Tarata. Exacto. Y ahí recién nos dimos cuenta, cuando nosotros ya teníamos años en la zona de emergencia enfrentándonos a este tema, ¿no? O, como ha dicho Enrique Valderrama también, que estuvo acá, joven dirigente aprista, que le envío mis saludos, yo sé de paso, porque está haciendo este excelente trabajo en el APRA. El tema de seguridad ciudadana es, entre comillas, el trending, ¿no? O sea, el que no hable de seguridad ciudadana en esta próxima justa electoral, como propuestas y cosas de esta naturaleza, va a estar totalmente fuera del espectro, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que trabajar a conciencia, partiendo de lo primero: entender el problema y tener la voluntad política para resolverlo. Importantísimo. Pancho Calisto, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital, ya regresamos. Yo lo
Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Y 2 de la mañana estamos de regreso en Altavoz en Vital, también estamos en televisión, Movistar TV y Tribu Televisión. Estamos con Pancho Calisto, vicealmirante en retiro. Uno de los temas importantes que la presidenta debería anunciar, obviamente, es más allá, digamos, de la inacción que ha tenido su gobierno en temas de inseguridad ciudadana, como sabemos perfectamente, es cómo acentuar, cómo posibilitar la reversión de la crisis económica, la situación complicada en la economía. No podemos hablar tanto de crisis económica, estamos creciendo por 3% aproximadamente este año, sin embargo, no es lo que deberíamos crecer para generar empleo que los peruanos demandan. ¿Qué hacer? Bueno, pero hay un componente de seguridad conectado al tema del crecimiento económico en el país, ¿no? Entonces, tenemos que, de todas maneras, recuperar el nivel de crecimiento que teníamos antes la pandemia, ¿no? Entonces, estamos contentos porque crecemos 3%. El Perú no va a salir hacia adelante si no estamos en el orden del 6% y un poco más hacia arriba, ¿no? Entonces, es importante, hay que entender que es importante, que tenemos que devolver otra vez las condiciones de tranquilidad al país que nos permitan seguir creciendo, porque lo contrario vamos a seguir en esta
vorágine involutiva, ¿no? Como una espiral de Fibonacci, cada vez nos vamos más hacia abajo. El inversionista se asusta, obviamente, cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay seguridad ciudadana. Definitivamente se espanta y se van con su dinero a otro lugar. Así es. Eso tenemos que evitarlo al máximo. Para eso las autoridades tienen que chambear, ponerse las barbas en remojo y remangarse y trabajar. Bueno, y entender, como dijimos anteriormente, entender el problema. Porque si no entendemos el problema y creemos que, por ejemplo, la solución del problema de seguridad es simplemente apoyarse en la militarización o policialización de la solución del problema, estamos equivocados. Porque esto no puede ser todo el tiempo el palo sobre la gente. O sea, la minería ilegal no solamente es salir y sacar a la Fuerza Armada y agarrarse a balazos con la gente. Bueno, ese es un componente, pero hay un tema que va más allá de esto, y ya lo hemos vivido. Tema legal, ¿no? Ya lo hemos vivido nosotros en el fenómeno contraterrorista que hubo en el Perú, y que al final trabajamos y ganamos la parte militar y policial, sin embargo perdimos el resto. Y el día de hoy tenemos otra vez la influencia de estas actividades sobre el tejido social de nuestra gente por la inacción del Estado. Entonces, esto no puede ser solamente un tema del palo y el palo, ni siquiera el burro camina solamente con palo, ¿no? Enviándole saludos al que está ahí preso. En el caso, por ejemplo, se requiere de inteligencia, ¿no? Inteligencia, hacer un trabajo de seguimiento, digamos, a las bandas organizadas, pero esto no lo estamos viendo, o de repente sí lo hacen, no lo sabemos. Bueno, el componente de inteligencia es un componente primordial, pero no solamente inteligencia, sino también contrainteligencia. La contrainteligencia actúa sobre nuestro sistema. Y el sistema en el Perú, lamentablemente, y tenemos que decirlo, y tenemos que aceptarlo, está destruido internamente, ¿no? La institucionalidad está destruida, la corrupción ha erosionado al Estado desde adentro. Entonces nosotros tenemos que tener una profunda profilaxis del sistema. Tenemos que actuar dentro de nuestro sistema, porque de lo contrario la infección va a continuar y va a continuar y va a continuar. Entonces tenemos que ir a la causa y no al efecto. Y parte del tema de la seguridad, de la seguridad que tiene un componente de inteligencia, tiene un fuerte componente de contrainteligencia que tenemos que potenciar. Tú también, cambiando de tema, has escrito sobre los trenes de Porqui. ¿Cómo analiza la situación? Mira, independientemente de quién sean los trenes, yo creo que vayamos a la parte práctica, ¿eh? Conseguir un activo de esta naturaleza, de este tamaño, ¿no? De inversión, no es fácil. O sea, López Aliaga no se puede levantar el día de hoy de su cama y subirse a un avión y traerse un tren de cualquier parte del planeta Tierra. O sea, esto tiene todo un proceso de negociación que ha demandado mucho trabajo de muchas personas, no solamente de él, incluyendo gente del Estado, porque recuerda que cuando fue la PEC, vinieron los gringos, como le decimos nosotros, acá a firmar el compromiso, el entendimiento de la donación de los trenes, de la entrega de los trenes, ¿no? Y en este proceso también ha participado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando estaba el ministro Pérez Reyes, también el Ministerio de la Cancillería de la República también, a través de... Ha participado el embajador en Estados Unidos. Entonces, una vez que los trenes están acá, comienza el ataque furibundo, ¿no? El ataque furibundo sobre la persona que de una u otra manera logró materializar algo que es un secreto a voces, es un grito, pero a nivel popular, ¿no? Y yo creo que esta politización extrema del problema nos ha llevado a vivir una vez más lo que yo denominé y escribí, pero me apoyo en la idea de otra persona, de la olla de los cangrejos, ¿no? Estamos viviendo otra vez esta ideología, claro, de la olla de los cangrejos. Hay que explicarlo, cuando los cangrejos están en una olla, uno no permite que el otro salga, ¿no? Claro, pero esos son los cangrejos peruanos, porque los cangrejos japoneses están tapados. Le tienes que poner una tapa a la olla, porque si tú destapas la olla, ellos se van a organizar entre ellos y van a hacer que todos los cangrejos salgan y el último cangrejo jala al que queda adentro y se escapan todos los cangrejos japoneses. Pero los cangrejos peruanos no, porque el primero que quiere salir, el otro lo jala y el otro lo jala y al final nadie sale. Y entonces estamos en esta pelea y este enfrentamiento constante, ¿no? Sobre pretexto de beneficios personales, réditos políticos. El tema de los trenes. Extremadamente.
creo yo, ¿no? Pero por la parte técnica, digamos, sí se requiere pues un estudio previo. Sí. Es entendible que el municipio, las autoridades del municipio tenían que ir con la gente del MTC, de la ATU, de OCITRA y otros más, con la finalidad de encauzar en buena manera para poder atender a esa población que requiere de este servicio de transporte. Y yo estoy totalmente alineado contigo, pero no puede ser que el ministro de Transportes y Comunicaciones diga, yo no sabía nada, y entonces internen los trenes y acá no se va a mover nada hasta el próximo año. Lo concreto, por ejemplo, que han habido 2 reuniones para ponerse de acuerdo, a la que no asistió el alcalde ni los funcionarios de la municipalidad. Lamentablemente, ¿no? Y precisamente la señora Zambrano, que es la titular de OCITRAN, Verónica Zambrano, ha demandado al municipio de Lima, al señor López Aliaga, que retome el diálogo, que se inserte nuevamente en las próximas reuniones para de alguna manera flexibilizar situaciones y poder concretar esta visión tan interesante de tener los trenes donados en el país. Me parece perfecto, pero yo creo que esto tiene que partir en el tema que enfocó Aarón, en la despolitización del tema, ¿no? Al final, ¿quién es el afectado? El ciudadano de a pie es el afectado, ¿no? Y dijeron miles de excusas para bloquear, y desde nuestro lado es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Bloquear este proyecto de que el tren al final no termine moviéndose. Cada día que ese tren está guardado en ese almacén, no genera costo, ¿no? Son, más allá de los costos, son miles de personas que siguen viviendo el Vía Crucis del día a día, que no se puede movilizar. Entonces, realmente lo que ha debido hacer el ministro de Transporte, yo, Pancho Calisto, soy ministro de Transporte y Comunicaciones, ya, a ver, ven acá, siéntate, a ver, ¿cómo solucionamos este tema? No poner peros desde el inicio. Ok, tienes todos estos problemas, tú también tienes todos estos problemas, ok, comencemos a levantar todas estas observaciones y para que esto salga y camine y el tren se mueva. ¿Por qué no lo hace eso? Bueno, entonces por eso te digo, hay un tema de politización del asunto que está entrampando todo este tema, ¿no? Ojalá que realmente se destrabe y Dios quiera, los vecinos de las zonas que se van a beneficiar puedan utilizar este sistema de transporte. Dejemos de lado el tema acangrejado que estamos teniendo en el Perú, que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Pancho Calisto, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Es importante tus reflexiones finales. Estamos a puertas del 28 de julio, a puertas además del día del natalicio de Miguel Grau Seminario, que es el 27 de julio, luego el 28, Fiestas Patrias. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, yo quiero primero agradecer tu invitación, a ti también, Aarón, por estar acá y me voy a apoyar un poquito en lo que hemos desarrollado dentro de esta entrevista, que ha sido muy interesante. Ya dejemos el enfrentamiento de lado en el Perú, ¿no? Este es el último año de la era Boluarte, menos mal, ¿no? Y ya tenemos que prepararnos a dar un paso hacia adelante, porque el Perú va a sobrevivir a Boluarte, como sobrevivió a Castillo, como sobrevivió a Humala, y etcétera, etcétera. Pero tenemos que salir en una sola dirección, todos hacia adelante, ¿no? Y impregnemos un poquito de los valores de estos personajes que son los héroes del Perú y enfrasquémoslos dentro de nuestro corazón, ¿no? Qué diferente sería el Perú si cada peruano tuviese un poquitito de Grau en su corazón, solamente un poquito. El Perú iría hacia adelante de todas maneras y todos en la misma dirección. Entonces dejemos de estar en el enfrentamiento entre peruanos y vayamos todos en la misma dirección. 28 de julio, Fiesta Nacional, Día de la Patria. Tu mensaje. Así es. Bueno, es un momento para reflexionar entre peruanos y ver lo que nos ha costado llegar a tener el país que tenemos en este momento y lo que podríamos tener más adelante, ¿no? Entonces, hagamos un poco de introspección, un poco de ensimismación de nuestros valores, en nuestra cultura, y saquemos el Perú hacia adelante como siempre lo hemos hecho y como tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, feliz 28 de julio también. Muchísimas gracias, feliz 28. Pancho Calisto, por estar en Altavoz en Vital. Estuvimos con él, con Pancho Calisto Yamperti, vicealmirante en retiro. Haremos una pausa y regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices Fiestas Patrias te desea Vital FM.
La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú.